en el video, enfrenta las tentaciones. Las tentaciones en algún momento, o en muchos momentos de nuestra vida, nosotros nos vemos frente a ellas, ¿cierto? Las tentaciones las podemos encontrar en cualquier lugar, las podemos encontrar en el trabajo, las podemos encontrar en la escuela, las podemos encontrar en nuestro diario caminar, en la casa incluso, ¿verdad? En el hogar, en muchos lugares, ¿verdad? Nos vamos a encontrar con las tentaciones, pero es necesario enfrentar las tentaciones. En algún momento nosotros nos hemos topado con algo así, por ejemplo, si en alguna etapa de su vida, en algún momento usted se ha encontrado trabajando tal vez fuertemente, o se ha encontrado a lo mejor cortando su yarda o haciendo algo, ¿verdad? En un calor, de esos calores que uno está así como que se sofoca uno y que uno ya tiene necesidad de tomar un líquido, de tomar algo, ¿verdad? Esos momentos en los cuales uno dice, wow, ya tengo sed, y de repente, ¿verdad? Usted tiene frente a usted, no sé, la soda que a usted le guste, ¿verdad? De la marca que a usted le guste, soda, nosotros llamamos refresco, ¿verdad? Y usted dice, oh, eso se ve bien rica. Algunas vienen en presentación así de cristal, ¿verdad? Así que frías, están hasta sudaditas, hermano, así que, y usted con ese calor ahí, usted, ¿verdad? Dice, quisiera ya tomarla, ¿verdad? O de igual manera, a lo mejor si a usted le encanta, ¿verdad? Un poquito el cheesecake, ¿verdad? Y usted tiene hambre también en esos momentos, y usted ve ese cheesecake y dice usted, se ve delicioso, está bien decoradito, o a lo mejor es un pastel, hermano, de esos de 3 leches, y a usted le gusta de 3 leches, así bien bonito, bien decoradito, y usted dice, todo, o como le vuelvo a repetir, ¿verdad? Usted dice, la completo con la soda, ¿no? Entonces, ¿qué es la tentación? La tentación es el impulso de hacer o tomar algo que te atrae, pero que no te conviene. ¿Cuántos de nosotros sabemos que esa soda tan deliciosa, ¿verdad? Si tomamos mucho, pues nos puede hacer daño, ¿verdad? Algunos de nosotros ya el gas nos hace daño en el estómago. Se dice, ¿verdad? Algunas personas que han estudiado eso, que tomarse, ¿verdad? Ese líquido tan atractivo, es como tomarse 10 cucharaditas de azúcar una tras otra, así, y por eso a veces uno se pone así como que bien alterado, aunque algunos de tanto que toman ya ni cosquillas les hace, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que no nos conviene, pero tenemos ese impulso, ¿verdad? Sentimos ese impulso, aunque sabemos que a lo mejor si nos esperamos tantito, bueno, mejor podemos conseguir una botellita de agua, ¿verdad? O algo diferente, ¿verdad? Algo más saludable. Pero la tentación es eso, hermano, es ese impulso que uno siente de abalanzarse sobre ese líquido y tomárselo. Y hay algunos que de principio a fin, cuando uno nada más se les queda bien así, se lo acaban en un solo, ¿no? Y wow, es tremendo. Pero es ese impulso, hermano, la tentación es ese impulso de querer hacer algo que aunque sabemos que no nos conviene, pero tenemos ese impulso. Así que, hermanos, es importante que nosotros enfrentemos las tentaciones. Es importante y es necesario que nosotros enfrentemos las tentaciones. Y quisiera que en esta mañana, por favor, me acompañen en su Biblia. Vamos a leer Mateo capítulo 4. Vamos a leer del versículo 1 al 4 y después vamos a ir al versículo 11. Así que ahí en su Biblia, por favor. Hoy no se lo tenemos en la pantalla, hoy usted me va a acompañar en su Biblia, ¿verdad? Lo puede hacer en su smartphone, ¿verdad? O como usted quiera, pero acompáñeme en su Biblia. Cuando lo tenga, me dice amén, por favor. Amén. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Entonces, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El versículo 11 dice, el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Amén. Este era el momento, hermanos, en que poco tiempo después de esto Jesús iba a iniciar su ministerio,
acababa de pasar, ¿verdad? Que él había estado en el Jordán y había sido bautizado por Juan, ¿verdad? Y en ese momento en que él fue bautizado, ¿verdad? Se abrieron los cielos y se oyó la voz del Padre que dijo: este es mi Hijo, ¿verdad? A quien amo tanto, ¿verdad? En él tengo complacencia. Y después de eso, dice la palabra de Dios, entonces, ¿verdad? Fue llevado por el Espíritu al desierto, ¿verdad? El Padre puso en ese sentir en Jesús de trasladarse del Jordán a estar en el desierto, pero porque iba a haber algo ahí, algo iba a suceder ahí en ese lugar, y era de que el Padre le iba a permitir al diablo, le iba a permitir a Satanás que tentara a Jesús. El diablo iba a permitir esto, ¿verdad? Ese era el propósito, porque recordemos que Jesús también, ¿verdad? Fue humano como nosotros, ¿verdad? En su parte humana, él, hermanos, al estar en tentación, de alguna manera nos iba a comprender, de alguna manera nos iba a entender. Porque muchas veces, ¿verdad? Hemos escuchado, tal vez usted ha escuchado en algún momento, ha dialogado con alguien, y a lo mejor a mí me lo han dicho, a lo mejor ustedes lo han dicho también. No, ¿sabes qué? Es que yo, la verdad, cuando viene la tentación, caigo una y otra, y siempre caigo, pero bueno, Jesús era Jesús. Yo, porque soy yo no soy Jesús, y por eso yo caigo, y muchas veces lo dicen para caer libremente, pero realmente es más bien un pretexto. ¿Por qué? Porque Jesús sintió lo que nosotros sentimos. Jesús en su humanidad también fue tentado, igual que nosotros cuando estamos frente a la tentación, Jesús sintió lo mismo. Dice la palabra de Dios que entonces fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, ¿verdad? El diablo lo conocemos también, ¿verdad? Como el padre de mentira, como el acusador, ¿verdad? Y Jesús estaba en el desierto, ¿verdad? Podemos pensar, hermanos, que cuando Jesús estaba en el desierto, Él estaba en esa comunión con el Padre, ¿verdad? Él estaba en esa comunión con Dios, pero podemos tal vez pensar, hermano, que mientras Jesús estaba en ese diálogo con el Padre, ¿verdad? Como dice la Escritura, muy probablemente Satanás, hermano, lo rodeaba, probablemente Satanás, ¿verdad? En ese tiempo lo estaba observando, lo veía. Probablemente Satanás se hacía preguntas: ¿y este quién es? ¿Quién es este que está dialogando con el Creador? Se hacía preguntas: ¿quién es este que lo conoce tan bien? ¿Quién es este que con tanta confianza habla con Dios? Y probablemente, ¿verdad?, lo acechaba, porque sabemos que también la Escritura dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y si usted ha visto, ¿verdad?, cómo los leones cazan a sus presas, ellos los rodean, ¿verdad?, los observan. ¿Sabe, hermano, que seguramente Satanás estaba furioso, seguramente Satanás estaba molesto? Pero sabe que usted y yo, cuando usted y yo nos molestamos, cuando algo nos molesta a nosotros, bueno, tal vez no usted, tal vez nada más yo, ¿ha visto usted de esos, cómo le llaman, cohetes, no? Aquí hay fireworks, algunos así pequeñitos o que truenan bastante, pero algunos traen una mecha bien larga, pero algunos traen una mecha así de cortita que apenas les acerca el bug y ¡pum!, explotan. Bueno, yo más o menos soy de esos, pero déjeme decirle, Satanás no es así. Satanás probablemente estaba furioso en ese momento, pero él estaba esperando, ¿verdad? Él, inclusive, Satanás sabe que enfurecerse así al instante a él mismo no le conviene. Podemos pensar que entonces él acechaba como a usted y a mí, hermanos, nos acechan. Cuando nosotros, ¿verdad?, estamos orando al Señor, cuando nosotros estamos buscando al Señor, probablemente Satanás está alrededor de nosotros y nos está viendo, hermanos, y se pregunta: bueno, ¿y quién es este hombre que está buscando de Dios? ¿Y quién es esta mujer que está buscando de Dios? ¿Quién es este hombre? ¿Quién es esta mujer que sabe a quién tiene que orar? ¿Quién es este hombre? ¿Quién es esta mujer que los dones que Dios le dio, los talentos, los está poniendo a su servicio? ¿Quién es este? Probablemente se preguntará Satanás acerca de usted y de mí. Y esto, hermano, lo digo no para que tengamos miedo, sino para que estemos alertas de que Satanás nos acecha. Y también, hermanos, para que no nos confiemos, porque si a Jesús mismo, ¿verdad?, si Él mismo fue tentado,
¿Qué nos hace pensar que usted y yo no podamos ser tentados? Tenemos que estar alertas ante las acechanzas de Satanás. Dice la palabra de Dios que Jesús estaba en el desierto. Jesús estaba en ese lugar donde no había nadie, estaba totalmente, usted sabe lo que es un desierto. Inclusive, hermano, a veces y muchas veces Satanás nos va a venir con la tentación, nos va a acechar también cuando estemos solos. Muchas veces, hermanos, pensamos que estamos solos y que nadie nos ve y que podemos hacer muchas cosas. Y recordamos dos cosas bien importantes. Una muy importante: Dios es omnipresente, Él está ahí. Pero otra, que también Satanás se le permite acecharnos. Aun cuando estamos solos puede venir la tentación. Aun cuando estamos solos, Satanás puede venir a tentarnos. Entonces nosotros debemos de estar alertas, hermanos. Continúa, ¿verdad? Ahí en su Biblia, si me acompaña, continúa diciendo la palabra de Dios. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, Jesús estaba ayunando, ¿verdad? Estaba en esa comunión con Dios, con el propósito de debilitar el cuerpo, pero fortalecer el espíritu, ¿verdad? Estaba orando también al Señor, probablemente en esa comunión con Él. Y nosotros, hermano, mucha gente también cuando oramos y ayunamos, hermano, tenemos que saber que eso no va a impedir que pueda venir la tentación. Aún cuando oremos y ayunemos, Satanás puede venir a tentarnos. Satanás puede venir a ofrecernos la tentación, aún cuando estemos orando y ayunando. No nos confiemos de decir, ¿sabes qué? Yo oro, yo ayuno, conmigo Satanás, olvídate, no se mete. A mí Satanás hasta me ha de tener miedo porque soy un hombre, una mujer de oración, de ayuno, olvídate. No nos confiemos. Satanás puede hacerlo. Jesús estaba ayunando, Jesús estaba orando y aún así Satanás lo acechaba. Satanás lo rodeaba, Satanás estaba observándolo. No debemos de confiarnos, debemos de saber que Satanás anda por ahí buscando a quien devorar. Debemos de estar alertas, debemos de estar alertas, saber que el enemigo existe, saber que el enemigo está 24/7, saber que el enemigo puede aparecer en cualquier lugar. Nos puede aparecer a nosotros como adultos en el trabajo, les puede aparecer a nuestros hijos en las escuelas, aún caminando puede aparecer. Tenemos que estar alertas, no tener miedo, pero sí estar alertas, saber que Satanás anda por ahí. Continúa diciendo la palabra de Dios, hermano. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Este era el momento que Satanás estaba esperando. Este era el momento que Satanás buscaba. Este era el momento que por tantos días él esperó con paciencia. Este era el momento que cuando observaba a Jesús y se preguntaba y lo veía, este era el momento que estuvo esperando con ansia. El momento en que se presentó la necesidad física, la necesidad en que Jesús, ¿verdad?, por su naturaleza de su humanidad, dijo, ¿verdad?, o sintió hambre. Este era el momento que Satanás estaba esperando. Y quiero decirte, hermano, que el momento que Satanás está esperando para atacarnos es el momento cuando viene la necesidad. Ese es el momento que Satanás espera tanto. Nos observa, nos ve que oramos, nos ve que leemos la Biblia, nos ve que en el trabajo todo está bien, gracias a Dios, día con día hay trabajo, viene el ingreso y nos está observando. Pero cuando un día nos dicen en el trabajo, ¿sabes qué? Hoy ya no hay trabajo. Ese es el momento que Satanás estaba esperando. Cuando viene la necesidad, cuando entonces nosotros decimos, tengo necesidad de un trabajo, tengo necesidad de un ingreso. Ese es el momento que Satanás estaba esperando.
Aquel momento cuando, hermanos, nosotros o mucha gente, a veces, ¿verdad?, se va al gimnasio y están en el gimnasio, ¿verdad?, haciendo sus pesas y tantas cosas que hacen, hermano, que yo nunca lo he podido hacer, no sé cómo le hacen. Pero, hermanos, yo nada más los veo como que se van inflando, ¿verdad?, inflando, se van poniendo así bien fuertes y todo. Pero, hermano, un día resulta que les dan la noticia de que está faltando la salud. Un día van al médico y les dicen que hay algo mal en su organismo. Y ese es el momento que Satanás espera. Cuando la salud está bien, Satanás solamente nos va a estar observando, nos va a estar viendo, no va a suceder probablemente nada. Pero cuando viene la necesidad de que necesitamos la salud, ese es el momento que Satanás estaba esperando para atacar. Ese es el momento que Satanás estaba esperando, que con tanta ansiedad estaba acechando. Lo hizo con Jesús, esperó el momento en que Jesús experimentó esa necesidad, tuvo hambre. Ese era el momento que él necesitaba. Satanás es paciente, pero nos observa, busca el momento. Aquel momento, hermanos, cuando todo está bien, ¿verdad? En todos los lugares, ¿verdad? Gracias a Dios, todo está tranquilo en el hogar, todo está tranquilo en la casa, hay armonía, hay paz, ¿verdad? Aquel momento también, hermanos, cuando estamos bien en todo lugar donde vamos, en el trabajo hay paz, ¿verdad? En la iglesia hay paz, en todo lugar hay paz, todo está, no hay ningún problema, todo está muy bien. Pero cuando vienen los problemas, hermano, cuando vienen las tormentas, cuando vienen las situaciones difíciles al hogar, cuando la paz se siente como que se está desapareciendo, ese momento de necesidad, ese momento en que necesitamos paz, ese es el momento que Satanás espera para atacar. Porque tenemos esa necesidad de tener paz en nuestra vida, de tener paz en nuestro corazón, de tener paz en todo lo que hacemos. Y si no hay paz, ese es el momento que Satanás espera para atacar. Satanás es paciente y nos estudia y nos observa. Satanás va a venir con las tentaciones en los momentos de necesidad. ¿Sabe que dice la palabra de Dios que vino a Jesús y le dijo, ¿verdad? Vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Sabe que Jesús tenía el poder para hacerlo? Jesús tenía el poder para hacerlo, pero si Jesús lo hacía, eso significaba que obedecería a Satanás y eso sería caer en pecado. Y Satanás, hermanos, viene con nosotros, pero sabe que con Jesús no dudó de Jesús. Cuando Jesús sintió hambre, él no se dio media vuelta y dijo, tú no eres el Hijo de Dios. Se agarró y se fue bien tranquilamente. No. Él vino, dice la palabra de Dios, que se le acercó, vino a él el tentador y le dijo, Satanás vino y le habló, si tú eres hijo de Dios. Sabe que Satanás va a venir en momentos de necesidad y nos va a decir, si tú fueras cristiano, si tú fueras cristiana, si Dios estuviera contigo, no te faltaría el trabajo. Si Dios estuviera contigo, estarías bien, no pasarías necesidad económica. Satanás viene de esa forma. Satanás viene a meternos esa duda para que nosotros caigamos en pecado. Cuando la salud falta, Satanás se acerca y nos dice, si fueras hijo de Dios, no te faltaría la salud. Si fueras hija de Dios, si tú tanto que oras y el Padre te escuchara, no te faltaría la salud, estarías bien. Satanás viene en el momento de la necesidad a atacarnos de esa manera. Satanás nos dice, si tú fueras un hijo de Dios, una hija de Dios, todo estuviera bien. ¿Por qué falta la paz en tu hogar? ¿Por qué falta la paz en tu trabajo? ¿Por qué falta la paz en tu negocio? Si fueras un hijo de Dios, si Dios estuviera contigo, esto no estuviera pasando. Inclusive tal vez puede ir más allá. Ya no vayas a la iglesia, rebélate contra Dios. Mira, realmente Dios no tiene el poder. Si tú fueras un hijo de Dios y nos ataca, hermanos, en los momentos de necesidad. Pero la palabra de Dios, ¿verdad? Nos sigue diciendo un poquito más adelante cómo Jesús respondió. Pero quiero decirle que la tentación, ¿verdad? Es un arma, es una herramienta que Satanás utiliza, ¿verdad? Para probarnos. ¿Y qué es lo que nos prueba? Nos prueba, una de las cosas que nos prueba es nuestra sinceridad con Dios. En esos momentos cuando nosotros estamos buscando de Dios, ¿verdad? Y Satanás viene y nos prueba y nos dice,
bueno, si fueras un hijo de Dios, una hija de Dios, estarías bien, mejor aléjate de Dios, mejor dale la espalda a Dios, ¿verdad? Nos está probando esa sinceridad que tenemos con Dios. Satanás, ¿verdad? Con la tentación nos prueba la fe que tenemos en Dios. Cuando Satanás, ¿verdad? Viene en esos momentos en que nos falta la salud y se acerca y nos habla, él prueba nuestra fe cuando nos dice, mira, si fueras un hijo de Dios, si fueras una hija de Dios, no te faltaría la salud. Mejor, mira, ve allá, hay un brujo, una bruja que por no sé cuánto te va a dar como 20 ramazos, ve con ella. Satanás prueba nuestra fe. En los momentos de necesidad, cuando todo está bien, no va a venir a probarnos, va a venir a probar cuando viene la necesidad. Prueba el amor que tenemos en Dios. Cuando viene la necesidad, Satanás nos va a decir, si tú fueras un hijo de Dios, tú deberías de estar súper bien. Mira, aquel no tiene nada que ver con Dios y mira el carrazo que trae. Aquel no tiene nada que ver con Dios y mira la casota que tiene. Mira, aquel no tiene nada que ver con Dios y está mucho mejor que tú. Aléjate de Dios, olvídate de Dios. A los que están sin Dios les va mucho mejor. Satanás nos prueba nuestro amor hacia Dios. Nos prueba que nosotros le amamos tanto y vamos a estar con Él. Pero ¿sabe? Continúa diciendo la Escritura. Él respondió y dijo, este es Jesús, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí es el momento en el cual Jesús nos está enseñando cómo enfrentar las tentaciones. Jesús nos enseñó cómo debemos de enfrentar las tentaciones. Dice la palabra de Dios que Él respondió y dijo. Jesús no se quedó callado. Jesús habló. Jesús respondió. En aquellos momentos cuando Satanás vino, ¿verdad? En esos momentos de necesidad, ¿verdad? Y vino con la tentación y lo probó. Jesús no se quedó callado. Y nosotros, hermanos, esa es la manera que nosotros tenemos que enfrentar las tentaciones, no quedándonos callados. Jesús no dijo, bueno, sí es cierto, tiene razón, si yo fuera hijo de Dios, pudiera convertir estas piedras. Jesús no dijo, bueno, y si no puedo. Jesús no dijo, híjole, y nosotros, hermanos, muchas veces sí le hacemos caso a Satanás. Muchas veces cuando Satanás nos dice, si fueras un hijo de Dios, si fueras una hija de Dios, no estuvieras en esta situación, no estuvieras pasando estas. Y nosotros, hermanos, muchas veces agachamos la cabeza y decimos, sí es cierto, si yo fuera un hijo de Dios, si Dios se acordara de mí, si Dios me amara, no estuviera yo en estas. Y ahí nos quedamos. Y Satanás en esos momentos le estamos permitiendo lograr su objetivo de caer en la tentación. Pero Jesús nos enseñó que no tiene que ser así. Dice que le respondió, pero hermanos, no le respondió como a veces usted y yo respondemos. Dice la palabra de Dios que Jesús le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús respondió con las Escrituras. Jesús respondió con las Escrituras. Él estaba haciendo referencia en Deuteronomio, cuando el pueblo de Israel, ¿verdad?, había pasado un tiempo, usted se recuerda, en el desierto, había vagado y no tenían pan para comer. Y dice que el Señor les envió maná del cielo. Jesús estaba haciendo referencia a las Escrituras. De la boca de Dios salió para que viniera el maná del cielo. Y Jesús le estaba haciendo referencia a eso, de que el pueblo de Israel tenía que recordar esto. Jesús confrontó a Satanás con las Escrituras. Usted y yo, hermano, tenemos que confrontar a Satanás, tenemos que ser valientes y confrontarlo. Dios está de nuestro lado, Dios está con nosotros. Tenemos que confrontarlo y saber, hermanos, y estar alerta que Él está ahí y que va a venir el momento de la necesidad, va a venir la tentación, pero que nosotros podemos confrontarlo, pero podemos confrontarlo con la palabra de Dios. En aquellos momentos cuando Satanás venga a ti y te diga, no, si tú fueras un hijo de Dios, si tú fueras una hija de Dios, no te faltaría la salud. Contéstale con la palabra de Dios. Dile, no, Satanás, escrito está en el Salmo 30, versículo 2. Jehová, a ti clamé
y tú me sanaste. Dile, Jehová me sanó, Jehová me puede sanar, Satanás. No, yo no te voy a hacer caso. Yo no me voy a rebelar contra Dios. Yo no voy a dudar de Dios. Escrito está que yo le voy a ir a buscar, le voy a ir a clamar, y Él tiene el poder para sanarme. Él tiene poder para sanarme cualquiera que sea la enfermedad. Escrito está, yo voy a ir en estos momentos a clamar a Dios. Gloria al Señor, porque Él tiene el poder para hacerlo. ¿Alguien le puede dar un aplauso al Señor en esta mañana? Bendito sea el nombre del Señor. En aquellos momentos, hermano, cuando falta el trabajo, en aquellos momentos cuando el ingreso está haciendo falta, en aquellos momentos cuando vemos que el refrigerador se está vaciando, que la alacena se está vaciando y que nuestro ingreso está escaseando, hermano, en esos momentos, cuando Satanás venga y te diga, mira, si tú fueras un hijo de Dios, si tú fueras una hija de Dios, no estuvieras pasando no estuvieras sufriendo, no estuviera vaciando tu alacena. Contéstale con la palabra de Dios. Dile, no, Satanás, escrito está en Mateo capítulo 6, versículo 26. Mirad las aves del cielo que no siembran, ¿verdad? Que no siembran, que el Señor las alimenta. Y dice su palabra ahí mismo, ¿no valen ustedes más que ellas? Somos muy valiosos para Dios, hermano. Y se lo tenemos que recordar a Satanás en los momentos de necesidad. Tenemos que recordarle a Satanás, escrito está, y el Señor no va a dejarme. El Señor no me va a desamparar. Ni un día me ha dejado sin comer. Contéstale con las Escrituras. Así como Jesús confrontó. Para Dios soy importante, dice su palabra. Jesús, Dios está conmigo. Confróntalo con la Escritura de la misma manera que Jesús lo confrontó. Esos momentos, hermanos, como escuchábamos hace un rato, que los problemas parece que no se acaban. Viene una y apenas todavía ni terminamos de salir de una y viene la otra. Los problemas en la casa, los problemas en el trabajo, los problemas en la escuela, problemas por todos lados. Y Satanás viene y nos dice, si fueras un hijo de Dios, si fueras una hija de Dios, no estuvieras metido en estos problemas. Si fueras un hijo, una hija de Dios, no te pasaría esto. Mira, una tras otra. Todavía no sales ni una y viene la otra. En esos momentos de tribulación, en esos momentos difíciles, contéstale a Satanás con la Escritura. Dile, no, Satanás, escrito está en Juan, capítulo 14, versículo 27. Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Dile, Satanás, no, Satanás, Jesús dijo que nos iba a dejar su paz. Y esa paz va a venir a mi hogar. Esa paz va a venir a mi vida. Esa paz va a venir a mi trabajo. Esa paz va a venir con mi hermano, con mi hermana. Esa paz va a venir a todo mi alrededor. Porque escrito está. Confróntalo. Confronta a Satanás con la Escritura. Esa es la manera en que nosotros debemos de enfrentar las tentaciones. Cuando Satanás venga a tentarnos, para que le demos la vuelta a Dios, para que le demos la espalda a Dios, para que nos alejemos de Dios. No lo permitamos, hermano, confrontémoslo. El Señor nos enseñó cómo tenemos que hacerlo. Tenemos que enfrentarlo. Él está con nosotros. Y si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermano? Jesús nos indica que no solamente viviremos de las cosas materiales, sino que dependemos de Dios. Él es nuestro sustentador, Él es nuestro cuidador, Él es nuestro Padre Celestial. Él nos ama y Él está con nosotros todo el tiempo. Todo el tiempo que tú y yo le busquemos, Él está con nosotros. En el versículo 11, hermano, dice, el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Sabes? Cuando tú y yo respondemos como Dios espera que respondamos, el diablo se aleja. Cuando tú y yo respondemos como Dios espera que respondamos ante las tentaciones, el diablo se aleja. Porque mira, la tentación puede ser la tentación que tú menciones, la tentación que tú estés enfrentando, pero mucho más grande es Dios que cualquier tentación que nosotros podamos enfrentar. Amén. Quiero leerte 1 Corintios 10:13, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios,
que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Va a venir la tentación, pero también Dios pone la salida. Viene la tentación, pero el Señor nos dice que debemos de confrontar con su palabra. Viene la tentación, pero el Señor nos dice que si respondemos como Él quiere, Él se va a alejar, Él se va a ir. Entonces, hermano, en esta mañana quisiera que tú y yo nos lleváramos en el corazón que podemos enfrentar las tentaciones. Quisiera que nos lleváramos en el corazón que tú y yo no estamos solos cuando enfrentamos las tentaciones. Que tú y yo, la tentación que enfrentemos no es más grande de lo que nosotros no podamos resistir. Que tú y yo recordemos que Dios nos ama, que Dios está con nosotros, que Dios nos quiere bien. Pero que recordemos todo el tiempo, cuando se presenta la tentación, no, Satanás, ahora yo sé cómo enfrentar la tentación. Ahora yo sé que tú me rodeas, pero que Dios está a mi lado todo el tiempo. Y que Él es mucho más poderoso y que Él me ama y que yo soy su hijo, su hija. Así que en esta mañana, hermanos, vayámonos alertas, pero confiados y alegres, porque dice su palabra que Dios es fiel. Amén. Ponte un momento de pie, hermano, vamos a orar en esta mañana. Vamos a dar gracias a Dios en esta mañana. Y después vamos a tener un canto más. Bendito Dios, en esta mañana venimos delante de tu presencia, Señor, agradeciéndote, Padre Santo, porque tú nos pones en alerta, Señor. Agradeciéndote, Señor, porque tú nos dejaste tu palabra, Señor, para que, Señor, con tu palabra nosotros podamos enfrentar las tentaciones, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú mismo nos entiendes, porque tú mismo, Señor, pasaste tentaciones, pero tú nos enseñaste, Señor, cómo podemos vencer en las tentaciones, cómo podemos enfrentarlas, Señor, y cómo podemos hacer, Señor, que el enemigo se aleje. Gracias, Señor, porque tu palabra nos dice que tú eres fiel, Señor. Gracias porque tú estás con nosotros. Gracias, Señor, porque caminas, Señor, y podemos tomarnos de tu mano. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Y en esta mañana, Señor, gracias, porque nosotros, Señor, no nos vamos a confiar en nosotros mismos, sino que solamente vamos a confiar en ti, porque eres tú el Todopoderoso, y eres tú, Señor, a quien le damos toda la gloria y toda la honra en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria.